Señores, saludos, buenas tardes, 360 grados, ya está en el aire. Hoy es martes 21 de febrero, año 2017. Gran placer saludarlo. El doctor Humberto Salazar y un servidor. Vamos a compartir con ustedes una hora completa con las noticias nacionales y las internacionales. Doctor, buenas tardes. Don Freddy, ¿cómo está usted? Muy ¿Cómo bien. se siente? Bien, bien. 21 de febrero, hoy ya comienza a hacer calor aquí, increíble. No, está haciendo calor hace días, doctor, ya. De noche se refresca un poquito, pero en la madrugada. Y hoy apenas es el segundo mes del invierno en Sí, el sí. hemisferio norte. Sí. El día 21 de marzo es que comienza la primavera, un mes. Estamos en el apogeo del invierno, si es que puede llamársele así. Y sí se reportan que todavía hay temperatura baja en las altas montañas, pero aquí en la ciudad el calor es intenso y el sol picante. Totalmente, y los tapones también. Mire, Están usted sabe, fuertes los tapones aquí ¿usted en la sabe qué capital. se está celebrando hoy? Sí, claro que sí. El Día Mundial de la Lengua Materna se celebra hoy. Día Mundial de la Lengua Materna, no de la leche materna, de la lengua materna. Pero mire, doctor, nosotros aquí no le damos mayor importancia a eso porque aquí nosotros nunca hemos tenido otro idioma. Por ahí por Sudamérica, varios países tienen el quichua, el maya, Pero eso es que usted no vive cerca. el guaraní. Eso es que usted no vive cerca de mi casa, don Freddy. Uh-huh. Al lado de mi casa han comenzado a hacer un edificio y ahí lo que se habla es otro idioma, ahí lo que se habla es creol. Ay, ay, ay. Eso es lo que yo escucho, que no los entiendo. Doctor, y usted no ha llamado a migración para que le contaminen eso. No, lo cierto es que Y a salud pública para que fumiguen. no, para nada. Es que si se van esos, vuelven otros, porque al final ellos son los que fabrican los edificios aquí, en la comunidad haitiana. Y entonces, ¿usted qué va a hacer? ¿Sacar uno, poner otro? Yo creo que lo que tiene que hacer es migración e ir por los edificios y pedir si están carnetizados, porque con la carnetización los constructores tienen que hacer sus aportes a la seguridad social y por lo tanto aportan al progreso de la nación, pero no, yo no me meto en ese tipo de cosas. Pero hoy es el Día Mundial de la Lengua Materna. Sí, sí. Usted sabe que las Naciones Unidas declaró este día para hacer constar de que las lenguas maternas, las lenguas originarias, las lenguas, el multilenguaje que caracteriza en el mundo, que según la Biblia comenzó en la Torre de Babel. Según la Biblia ahí fue que comenzó el tema de las lenguas, que los hombres estaban haciendo una torre para llegar hasta Dios. Dios los vio tan ocupados que decidió entonces ponerle un idioma a cada uno de ellos para que no se entendieran y impedirles que subieran la torre. De ahí es que vienen los idiomas de la Torre de Babel, según la Biblia. Pues el idioma que más se habla en el mundo es el mandarín. Más de 1.000 millones de hablantes. Sí, señor. ¿Usted sabe cuál es el segundo? Español. El español. Más de 700 millones de personas hablan español, que es un reflejo de la penetración que tuvo el colonialismo español en una época en que el imperio español era tan vasto que nunca se ponía el sol. Iba desde las Filipinas hasta África, pasando por todas las Américas. Que usted decía, doctor, que la lengua materna para hacer notar. Para hacer sobrevivir a través de ella lo que son las diferentes culturas y tratar de que el multilenguaje permanezca entre los seres humanos. Usted sabe que hay una tendencia a concentrarse en varias lenguas nada más. Sí, hay una tendencia. Hay una tendencia. Por ejemplo, el inglés ha avanzado muchísimo. Claro que sí. El francés se ha quedado un tanto rezagado, pero el español ha avanzado bárbaramente. Pero el inglés es el idioma más hablado en el mundo. ¿Por qué? Porque... Usted me dijo que era el mandarín. Sí, pero como lengua materna. Ah, como materna, sí. Pero el inglés, hablado aunque sea machucado, es el idioma en que el universo se comunica. Sí. El planeta completo trata de comunicarse en inglés, aunque es una lengua referencia, si se quiere. Sí. Aunque como lengua materna, o sea, lengua original, el mandarín es el primero, el segundo es el español y el tercero es el inglés. Sí. El tercero es el idioma inglés.
Así que hoy es el Día Mundial de la Lengua Materna, declarado por las Naciones Unidas y celebrado por la UNESCO. Así es. Mire, ya yéndonos a lo que es lo del patio, doctor. Sí. Bueno, Tenemos un ambiente que se ha ido apaciguando. ¿Cómo así? Bueno, fíjese cómo ha bajado de tono aquella situación en Valle Nuevo, y eso está relativamente calmado. Fíjese cómo en la Universidad Autónoma se volvió a dar clase ya, y eso está sedita ahí también. Fíjese cómo la ADP negoció la evaluación por rendimiento y cesó las presiones. Fíjese cómo ayer el presidente convocó al Gabinete de Seguridad Interior y ya se diseñó un plan para llevarlo a cabo, para apaciguar 126 barrios violentos que hay en el país. Entonces, por eso digo que ha ido como la semana pasada, se notaba en un ambiente crispado. Sin embargo, ya esta semana usted ve como que hay una calma y la concentración, la atención de la sociedad se rueda ligeramente hacia las expectativas del discurso del próximo lunes. Sí, no hay duda de que gran parte de los conflictos se han ido solucionando. Hay otros que comienzan ya a formarse como si hubiera todo un plan para provocar inestabilidad social en el país. Ya, aparte de lo que usted dice, don Freddy, estamos mirando que la Asociación de Empleados de la UAS ahora está llamando a una asamblea. Dios quiera. Que los médicos tienen una marcha mañana al Palacio Nacional, no sé a qué, porque el contrato entre las ARS y los médicos dominicanos es un contrato privado, en el cual quienes intervienen son los actores de esto, y quien podría intervenir es el Consejo de la Seguridad Social a través de las personas que nombró para tratar este tipo de temas. Por ejemplo, el Superintendente de Salud y Riesgos Laborales, que no es nombrado por el Poder Ejecutivo, es nombrado por el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es quien debe intervenir en este tema, no sea que van al Palacio, porque el Palacio no es el centro de lo que debe ser ese tipo de discusión. Ahí es que usted nota que todas esas presiones tienen un componente alto de política. Totalmente. Porque fíjese por dónde cogen, para el Palacio. Por eso digo, o sea, usted se va para el Palacio a tratar ese tema, dice que una marcha desde la maternidad pública hasta el Palacio, que es simplemente una excusa para seguir haciendo marchas. Sí. Porque hace apenas 2 o 3 meses se llegó a un gran acuerdo de aumento salarial, de reivindicaciones para los médicos que trabajan en el sector público. El gobierno está enfrascado en lo que es una transformación del sector, dando pasos importantes para ello. Incluso en el día de ayer hubo una reunión con todos los actores de la seguridad social para discutir las modificaciones que deben proponerse para la ley 8701, que ya tiene 15, 16 años, va a cumplir en el mes de mayo de promulgada, y por lo tanto ya merece una readecuación a la nueva situación que tenemos. Ya los hospitales del Instituto Dominicano de Seguros Sociales ya pasaron a la Red Nacional de Servicios Públicos de Salud, la red pública, es decir, se están dando pasos en la reforma desde el gobierno central. Ahora, si usted tiene un conflicto con las ARS, no es al Palacio que usted tiene que marchar. Si quiere marchar, tiene que marchar a la sede de los servicios de la seguridad social, donde está el Consejo de la Seguridad Social, que es quien tendrá que intervenir a través de sus agentes, especialmente Dacil Sarril. Ese tipo de situación se da en el país porque yo soy de los que creo que estos conflictos se están produciendo no en forma espontánea, sino como parte de este plan de desestabilizar socialmente a la República Dominicana e impedir que el crecimiento económico sostenido que hemos tenido durante los últimos años, que es la razón principal de la valoración pública importante que ha tenido el gobierno del presidente Medina, junto con lo que es el impacto de las políticas sociales en la disminución de la pobreza y la pobreza extrema, pues esto
lo que trata es de llevar un ambiente, como usted dice, encrispado al país, o sea, de encrispación nacional. Eso ha ido bajando. Vamos a ver qué ocurre en el próximo 27 de febrero. Yo, a contrario de muchos, no pienso que va a ocurrir nada extraordinario. El presidente tiene que llevar sus memorias, tiene que decir todo lo que hizo, que creo que es lo que va a hacer y va a ser la parte más importante de ese discurso, resaltar lo que son los hechos de gobierno, que son muchísimos. O sea, debe ser un discurso bastante largo en los temas positivos de gobierno, que si nos ponemos a enumerarlos, nos tomaría probablemente el programa completo, y no hay dudas de que hay segmentos pequeños de la oposición política y sobre todo de estos grupos que están enardecidos tratando de cuestionar lo que es la legitimidad del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y el presidente Danilo Medina, pues tratando de construir este escenario que no nos conviene a ninguno. Nosotros lo que nos conviene es la paz social, la tranquilidad y tratar de sobrellevar lo que son las contradicciones políticas al grado mínimo, que eso al final tendrá su repercusión en los próximos 3 años. Hay que tener paciencia y esperar al 2020. Esa es la realidad, y dejarnos de estar tanto politiqueando y dedicarnos a construir un país. Mire, usted dice dejar tanto de estar politiqueando, pero es que el dominicano ya tiene una característica, es un político en potencia. Y usted lo nota en los jóvenes. Recientemente estaba hablando con un grupo de adultos mayores y de repente llega un jovencito y yo veo que le hace seña a otro y se suma uno y se sumaron 3. Digo yo, ¿y esto aquí? Dice, a oírlo ustedes hablar para aprender política. Nosotros no estamos hablando política, hablando generalidades. Sí. Pero cuando usted va al limpiabota de la esquina, el limpiabota, el primer tema que le pone es político. Y me pasó recientemente con el caso de San Pedro de Macorís. Fui a un establecimiento comercial del municipio de Juan Dolio, al pobladito. Sí. Y cuando entré me dijo, ¿y qué le parece ese asunto de esos 2 muchachos muertos? Eso es la política que hace todas esas barbaridades. O sea, todo el mundo le da un componente político a todo lo que sucede. Entonces, es imposible decirle a los dominicanos que dejen de pensar políticamente. Bueno, a los que tienen responsabilidades públicas deben de dejar de pensar políticamente. O sea, la política no es lo primero. La política es el vehículo por el cual usted llega a asumir el poder. Pero inmediatamente llega al poder, tiene que saber que tiene responsabilidades públicas. Sí. Y esas responsabilidades públicas están vinculadas al 100% de la población, no solamente a los que son sus militantes políticos. Y en este caso, ese 100% de la población está dividida en segmentos que cada uno tiene su simpatía. ¿Qué ocurre? Que lo que yo hablo es de, más de hacer política, es de politiquería. Ahora politiquería sí. Con consignas estridentes y acciones que son incompatibles incluso con lo que es el Estado de Derecho que describe nuestra propia Constitución. Por ejemplo, aquí hay personas que están esperando que el presidente se refiera, quizás hasta planteando nombres con el tema de Odebrecht el próximo 27 de febrero, y eso es un imposible. Y eso es un imposible porque eso no es una prerrogativa de la Presidencia de la República. El artículo 122 de la Constitución y siguientes describe perfectamente lo que es el Poder Ejecutivo, y en ningún lado usted ve ahí que dice que el presidente de la República tiene la potestad de meter preso a nadie ni de acusar a nadie en forma directa. Lo que puede dar son informaciones al Poder Judicial.
Pero aquí se pretende que el presidente de la República o la presidencia de la República de un país que lo que practique es una democracia liberal sea una monarquía, o sea, una monarquía presidencial. ¿Usted recuerda, don Freddy, que hasta para movilizar a la elefanta mami hubo que buscar un decreto del presidente Balaguer? Sí, señor. O sea, eso no es posible en un país como este ya, y yo pongo los ejemplos por eso. Esas personas que, por ejemplo, están firmando el famoso libro verde ese, eso no sirve para nada, que se olviden de eso. Porque ni la Constitución, ni las leyes, ni nadie puede hacer pero que un presidente de la República nombre fiscales especiales. Perdóneme, tiene que haber una reforma constitucional para eso. Entonces que lo lleven al Congreso. Mire, ellos lo saben mejor que usted y que yo. Pero engañan a la gente. Pero el asunto no es ese, el asunto es presionar al gobierno. La politiquería. Presionar al gobierno, hacerse notar. ¿Usted me entiende? Ese es el objetivo. Y entonces hay sectores, como es el caso de los generadores eléctricos, que financian ese tipo de cosas porque a ellos les interesa acorralar al gobierno. Es lo que digo, pero eso no sirve para nada. Mañana pueden llevar la cantidad de firmas que quieran, pueden falsificar la que quieran en la noche de hoy, no hay problema. Pueden entregar eso y eso en el Ejecutivo no sirve para nada, porque nombrar fiscales especiales no está en la Constitución Dominicana, no está en el Código Penal, no está en ninguna ley, y como no está en ninguna ley, para usted hacer eso y quitarle poder a el Poder Judicial, valga la redundancia, tiene que modificar la Constitución, tiene que presentar una reforma constitucional, y aún así, aunque lo hagan y se nombre eso, pues ni así puede ponerse a investigar ese caso ya, que es un caso que está muy avanzado y en la República Dominicana. Entonces estamos hablando de ese tipo de politiquería barata, sostenida sobre consignas que son simplonas, un tipo de populismo de calle que no se sostiene en un país que lo que desea es crecer rápidamente y seguir sacando a personas de lo que de ese 30% que todavía nos queda que vive por debajo de la línea de pobreza y del 5% que tenemos que vive en pobreza extrema. Estamos hablando de que dejemos la política, es decir, la politiquería, para ponernos a trabajar en los diversos sectores en los cuales ha estado la República Dominicana avanzando en forma rápida, que somos un ejemplo en la región, y lo dice el Fondo Monetario Internacional. ¿Usted se acuerda, don Freddy, que cada vez que aquí venía el fondo era el cuco? Sí. Viene el fondo, la gente se ponía chiva, ahora viene el fondo y ni siquiera la gente se entera. Se entera cuando entregan el informe final de la misión técnica, que fue lo que pasó la semana pasada. Y no pasó nada, y dice que nosotros crecimos, a pesar de los descreídos, 7% en los últimos 3 años en promedio. Eso dice el fondo, que estamos creciendo por encima de nuestra potencialidad como economía. Entonces, yo creo que a eso es que tenemos que dedicarnos. Mire, hoy le pusimos el epitafio a algo que duró 50 años. ¿Usted sabía que le pusimos el epitafio a eso? Ya la ley 241 no existe. El presidente de la República promulgó la ley 63-17, que es la nueva ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Párelo ahí, doctor. No, promulgada. Mire, no sigue. Sí, señor. Edwin, Richard, mira, vamos aquí. Esa foto de el periódico de la tarde. Esa mire. foto, frízamela ahí. La nueva ley de tránsito prohíbe montar menores en motocicleta. Y no en grupo así, uno solo usted no lo puede montar. Fue promulgada ya. Entonces, qué bueno, porque ese cuadro que ustedes están viendo ahí se ve en el país entero, cada día y a todas horas. Entonces, la nueva ley de tránsito tiene
un capítulo especial para controlar los motoconchistas. Usted puede, si es motoconchista y ese es su trabajo, que usted su moto la convirtió en un pasajero, usted tiene que comprar un casco para usted y un casco para el pasajero. Y usted tiene que tener una seguridad mínima. Y usted no puede montar motores. Y yo pienso que si se aplica la ley, tendremos necesariamente que reducir el número de accidentes, de muertos y de lesionados. Claro. Me alegro muchísimo y le doy un aplauso al presidente. Está promulgada la ley de la República, que en pocos días ya promulgó la nueva ley de tránsito, que no solamente modifica muchísima parte de la ley vieja, sino que elimina 6 instituciones que tenían que ver con transporte y que ninguna hacían nada. Que se la voy a leer. Elimina la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, o TTT. Sí. Elimina la Dirección General de Tránsito Terrestre, elimina el Consejo para la Administración y Regulación de Taxis, CAR, elimina la Caja de Pensiones y Jubilaciones de los choferes del transporte público y elimina el Fondo del Transporte Terrestre, FONDET. También elimina, por otro lado, la AMET. Eliminada la AMET, eliminada la Autoridad Metropolitana eliminada según esa ley, eliminada la Autoridad Metropolitana de Transporte de Santiago también, la AMETRASAN, y crea la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre. O sea que la AMET desaparece y se crea una dirección de seguridad para todo el país. O sea, ya no es nada más metropolitana, ahora es todo el país bajo lo que es la Policía Nacional, y se crea. Todo esto que desaparece es sustituido por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant, sí. Organismo rector a nivel nacional con carácter financiero autónomo, adscrito a el Ministerio de Obras Públicas. Usted sabe una cosa, doctor, yo quiero... Cuando usted quiera yo le voy a dar algunos detalles que están aquí. No, pero es para un porque elemento, eso sí es importante. Sí, mire... así como yo le di un aplauso al presidente de la República por haber promulgado ya rápidamente la nueva ley de tránsito, ahora que se disuelven todas esas entelequias que estaban alrededor de ese tema y que ninguna hacían nada, yo quiero que el presidente reconozca el trabajo del licenciado Tobías Crespo, bueno, que es el autor para eso, de ese proyecto ya convertido en ley, y durante 10 años lo defendió, y cada vez que se caía el proyecto, lo reintroducía. Y hizo consenso con los choferes, con los sindicatos, con todas las instituciones que tienen que ver con el ayuntamiento, obra pública, la policía, la Fuerza Armada, con todo el mundo, hasta lograr sacar esa nueva ley. Entonces el presidente debiera tomar en cuenta ese joven que tiene esa inquietud, ¿verdad? Sí, pero esa diputación se la puede dar el partido PLD a otra persona, claro, y utilizar a Tobías en una de esas instituciones, porque él que demostró tanto empeño merece. El instituto es el más alto. Aparte, Tobías fue el director general de Tránsito Terrestre. Él tiene experiencia, mucha experiencia. Fue director. Mire, don Freddy, la ley 63-17, escuche esto. Sí. Establece un límite para el uso de los vehículos. O sea, a sacar las chatarras de lo que es la circulación. Vehículos livianos de hasta 4 pasajeros, 15 años. Es decir, del año 2002 hacia acá. Sí. De ahí para allá, fuera. Microbuses de 5 pasajeros, 17 años. Minibuses de 21 a 36 pasajeros, 20 años, que esos son los grandes. Y estos plazos se comienzan a tomar en cuenta a partir del año de fabricación de esos vehículos. O sea que tienen una vida útil y vamos a comenzar ya a sacar los cacharros de esta capital y de todo el país, que también son causantes de accidentes. Muchísimo. Las multas. Las multas a los conductores infractores de violar la ley se distribuirá un 75% a la Procuraduría General de la República y el 25% al Intran. Los conductores que violen la ley... Mire, en eso no estoy de acuerdo. Bueno, pero ya es una ley. No, que la Procuraduría es un barril sin fondo. Y esas instituciones necesitan de esos recursos para hacerla operativa.
pone límites a los choferes de transporte público, edad de entre 21 y no exceder los 65 años. Bien hecho, bien hecho. Se le exigirá un documento de buena conducta y no pueden tener antecedentes penales. Exactamente. Los prestadores de servicio público de transporte terrestre de pasajeros tendrán la obligación de prestar el servicio bajo condiciones de universalidad, accesibilidad y responsabilidad para todos los usuarios. Y escuche esta, Sí. lo que dice la ley. Se considerará causal de revocación de la licencia de operación las acciones u omisiones imputables al prestador que diera lugar a la efectiva interrupción del servicio público Ah, qué bueno. como consecuencia de un paro patronal, o sea, estos sindicatos Sí, que sí, son, sí, que viven de eso, que viven de chantajeando. chantajear o de cualquier otra medida de acción directa emanada del titular del permiso de operación. Lo que usted decía, ningún vehículo de motor podrá transportar un número de pasajeros mayor a la capacidad indicada por el fabricante. Claro. Oiga, eso, o sea, porque aquí parece que solamente los que tiene algún valor la vida, somos los que manejamos vehículos privados, que tenemos 2 asientos delante y solamente podemos llevar a una persona con un cinturón puesto. Sí. Los pobres no, los pobres, bueno, le suben hasta 3 delante. Bueno, la ley lo impide ahora. Ahora se prohíbe la colocación de asientos adicionales. Usted sabe que le ponen Un banquito. un banquito en el medio. En el caso de niños de hasta 12 años, deben ser, claro, como en un país civilizado, debe ser transportado en los asientos traseros del vehículo. Los niños siempre deben ser transportados en los asientos traseros del vehículo. Así que la famosa ley 241 acaba de ser enterrada en el día de hoy con la puesta en vigencia de la ley 63-17 qué promulgada por el presidente de la República. Esa es una gran y buena noticia. Tenemos que hacer la pausa, doctor, Sí, amable señor. televidente. Vamos a ver los comerciales que hacen posible 360 grados. Y regresamos con otros temas, sobre todo los internacionales que no lo hemos visto hoy. Y en el último boletín de las elecciones del Ecuador, que fue publicado hace algunos minutos, a las 3:35 de la tarde, con el 95.5% de las actas ya escrutadas. Esto es un resultado oficial, o sea, Sí. queda un 4.5% nada más por escrutar, pues el candidato oficialista de Alianza País, Lenín Moreno, tiene un 39.23%. Y Se fue a segunda vuelta. el candidato de la centroderecha, Guillermo Lazo, del grupo Creo, que así se llama, su grupo, pues tiene 28.33% y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, ya admitió que la tendencia es irreversible Sí. y que esas elecciones van a una segunda vuelta el próximo 2 de abril. Así que los que celebraron en Ecuador, que se celebró mucho en base a encuestas, este es el resultado real. Ya desde ayer, aquí con don Freddy, habíamos calculado que era prácticamente imposible que esa tendencia y lo poco que quedaba variara. Apenas va a llegar, si acaso, al 39.25, 39.26%. Sí, quizá al 30, quizá al Sí, 30. pero le va a faltar bastante. Usted sabe que en Ecuador, por cada punto porcentual, estamos hablando de alrededor de 1 millón de votos. Sí, señor. Mire, Entonces, una cosa difícil. interesante, doctor, es la proyección que se le da a una eventual segunda vuelta. El candidato Guillermo Lazo. que es de oposición, lleva una cierta ventaja en la segunda vuelta porque ya por lo menos el Partido Social Cristiano, que quedó en tercer lugar, y otro partido de izquierda que quedó en cuarto lugar, han manifestado que le darán su apoyo. Pero además, tiene en contra el partido oficial y el candidato
Lenin Moreno, que el presidente Correa, que es su auspiciador, ha tenido confrontaciones muy serias con el sector indígena, con el sector de la prensa y con otros sectores importantes de la sociedad ecuatoriana. Y esa gente ven en Lenin Moreno la continuidad del gobierno de Correa. Y no es verdad que van a cerrar fila para auspiciarlo. Todo lo contrario, podían mandar a votar por Guillermo Lasso. Bueno, la tercera posición, que es de Cristina Viteri, la candidata del Partido Social Cristiano, que sacó un buen porcentaje, sacó casi un 17% de los votos. El mismo domingo, antes que se definiera que habría una segunda vuelta, dio su apoyo público a Guillermo Lasso. 17% es muy bueno. 17%, un apoyo público a Guillermo Lasso. Hay un síntoma que es que el Congreso, donde Alianza País tenía una mayoría de las 2/3 partes, ha quedado prácticamente empate. Sí. Es decir, que la segunda vuelta se avisora reñida probablemente. A los partidos de gobierno hay que ganarles voto a voto, porque hay muchos recursos que usted puede usar, no necesariamente económicos, sino políticos también, para tratar de conseguir lo que es una mayoría electoral, pero no hay dudas de que al no ganar en primera vuelta Lenin Moreno, se le va a hacer muy cuesta arriba a Alianza País quedar como partido gobernante, o sea, que alguien suceda al presidente Correa de su propio partido. Hay que recordar que el presidente Correa decidió no ir a la reelección y presentar a quien ha sido su vicepresidente 2 veces, Lenin Moreno, y aparentemente quedó corto de llegar al 40%, que era la cifra a la que tenía que llegar para ganar en la primera vuelta electoral. De todas maneras, lo que se avisora es también una segunda vuelta muy reñida, igual que ha sido esta también, y el pueblo ecuatoriano tiene una apatía por las elecciones. Las encuestas todas, en la víspera de las elecciones, daban que iba a haber una altísima abstención, y los votos nulos y en blanco han sido también muchísimos. ¿Usted sabe por qué votos nulos y en blanco? Porque en Ecuador no solamente es un derecho el votar, es un deber, es obligatorio ir a votar. Sí. Si usted no vota, le ponen una multa, que ahora son como $35. La moneda de uso corriente en Ecuador es el dólar. Hay 2 países, hay 3 países, pero hay 2 que es oficial, porque en Panamá está el colón. En El Salvador y en el Ecuador lo que corre es el dólar. Sí. $35 de multa a quienes no votaron. Hubo una gran abstención, ¿usted sabe dónde? En Estados Unidos. ¿Sabe por qué? Y en España. Por miedo a que los deportaran. Por miedo a que los recintos electorales los tomaran a los que son ilegales y los deportaran. Mire, y en España los ecuatorianos con derecho al voto son 170,000. Casi no votó gente. Ellos esperaban una alta votación en España y tampoco la hubo. Tienen 5 diputados del exterior en el Congreso del Ecuador. Así que la política ecuatoriana está cerrada. Sí. Quien tuvo un percance en el día de hoy fue Marine Le Pen en Beirut, porque quería visitar al mufti de Beirut, a uno de los jerarcas de la religión maometana, del islamismo, y no se quiso poner el velo y la devolvieron. Para atrás. No le aceptaron ver al mufti de Beirut. Doctor, muchas gracias por su compañía. A los amables televidentes también, gracias por su atención. Y les esperamos mañana en 360 grados.